propósito el Señor para nuestra vida. Bueno, pero oremos, Padre bendito, muchísimas gracias por permitirnos estar en este lugar que consideramos que es una puerta, Señor, del cielo, que tú permites, Señor, que podamos escalar hasta el lugar santísimo, Señor. Gracias por la sangre de tu Hijo amado que nos da acceso con libertad a ese lugar bendito, Señor. Hemos venido a contemplar tu hermosura, pero también a inquirir, Señor, para que toda clase de incertidumbre pueda huir de nosotros. En el nombre de Jesús, danos una palabra apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral en una dimensión, Señor, que podamos nosotros ser rescatados. Si es que necesitamos ese rescate, Señor, consolados, si es que necesitamos el consuelo, ministrados, en fin, por tu Santo Espíritu y tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito que siempre le damos. Por todo esto que le estoy diciendo, el tema que hemos estado tratando desde que empecé a predicar nuevamente acá con ustedes es guardados de la tribulación. Sin lugar a dudas, cuando nosotros vemos todo lo que está aconteciendo en el planeta, en los 6 escenarios que hemos enseñado constantemente, es parte del escenario escatológico y es parte de la maldad del corazón humano de querer sojuzgar a los otros humanos imponiendo uno u otro sistema de gobierno para tenerlos siempre bajo la bota, ¿verdad? Cuando eso nunca fue lo que el Señor determinó. Pero vemos que hay una desestabilización a nivel mundial en donde la gente, hermano, está desesperada y están buscando algo. Eso, sin lugar a dudas, va a dar lugar tarde o temprano a la aparición de un líder que les va a ofrecer el cielo y la tierra, pero que al final de cuentas se los va a llevar al infierno. Y porque todo el mundo está desesperado, buscando la paz, y por eso la Biblia dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces yo quiero enfatizar y subrayar esto, que nosotros en este periodo de tiempo estamos siendo perfeccionados con el propósito de que no pasemos por ese periodo. Me encontré con una versión preciosa que dice de la siguiente manera a la iglesia que es arrebatada, que es la Filadelfia, Apocalipsis 3:10: tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que llegará sobre el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Pero noten ustedes, me llama la atención aquí varias cosas. Número uno, me llama la atención el hecho de que era un mandato resistir, pero no se puede verdaderamente resistir, no se puede resistir si no hay algo antagónico, contrario. Entonces, pongamos, obedeciste mi mandato de resistir pacientemente en medio de la tribulación que te tocó vivir. ¿Pero para qué? Para que ahí fueras purificado y entonces me permitieras protegerte, no en el tiempo de la tribulación que va a venir, sino del tiempo. Es interesante esta palabra, del tiempo, y no necesariamente en el tiempo, porque en el tiempo de digamos, Noé fue protegido en el tiempo del diluvio, pero Enoc fue protegido del tiempo del diluvio. Entonces lo que aquí está diciendo el Señor es: tú estás sufriendo ahora, pero la leve tribulación pasajera que ahora sufrís no es comparable con las glorias venideras. Es decir, voy a ministrarte a ti de tal manera que te voy a perfeccionar, y con el paso del tiempo, cuando menos te lo esperes, vas a tener una estatura que nunca habías pensado, y de veras, que nunca habías pensado. Y esto me trae a la memoria un par de cosas que decía mi apóstol. Mi apóstol decía: nadie va a llegar
al cielo ni al infierno creyendo merecerlo. Es decir, que los que lleguen al infierno van a decir: ¿y de ahí por qué estoy aquí? Si yo era buena gente. Y los que lleguen al cielo van a decir: pero ¿por qué estoy aquí si yo no era lo mejor? Y el Señor te va a decir: es que no estás porque tú eras el mejor, sino que porque el mejor te rescató, ¿verdad? Denle un aplauso bien fuerte al Rey bendito. Y la otra cosa que mi apóstol mencionaba es que cuando él tuvo la visión esta de Apocalipsis, y él incluso lo describió en un mensaje que él le tituló "Yo vi el Apocalipsis", él dice que a él lo iba persiguiendo una especie de autoridad, y él iba manejando un carro, y que, bueno, se los he comentado muchas veces, pero no por eso quiero pasar a 100 por hora, porque yo sí me deleito cada vez que lo cuento. Es como, hermano, disculpen, pero es como comer frijoles. ¿Cuántas veces has comido frijoles? Y todavía te lo sigues deleitando cada vez que miras el frijol. Dices, yo le decía a mi esposa hace un ratito que me dieron un panito con frijolito, le decía: pobrecita la humanidad que no ha conocido esta gloria. Porque, hermano, que bueno, pero dejemos eso por un lado. Entonces, mi apóstol contaba que él iba manejando un vehículo, iba siendo perseguido por una autoridad. Se le presentaron dos opciones en donde podía escapar, y una era iglesia ecuménica y la otra era iglesia legalista. No aceptó ninguna de las dos. Continuó, y de repente entró en un gran parqueo en donde había una especie de balcón gigantesco, y cuando él se dio cuenta, él estaba fuera de la tierra, miraba hacia abajo, miraba la tierra, miraba un personaje hermosísimo que daban ganas de adorarlo, y él quería tirarse a la tierra para adorarlo. Pero cuando él estaba en eso, el personaje se quitó la máscara y era una bestia espantosa y le salieron sus garras y empezó a pisotear a todos los que le adoraban. Y entonces él se asustó y vio alrededor de él, ya no en la tierra, sino que en ese balcón, vio a un montón de gente que estaba con vestiduras nítidas, limpias, puras, blancas. Y entonces él, cuando los vio, dijo: pero y ellos están vestidos así y yo no. Y cuando se volteó a ver a sí mismo, su vestidura ya era igual que la de los que él estaba viendo. Entonces ni siquiera se dio cuenta en el momento que se la cambiaron. El acusador, hermano, quiso echarle a perder su momento al sumo sacerdote Jesús o Josué, descrito en Zacarías 3, diciéndole que tenía vestiduras viles, pero el Señor le puso vestiduras de lujo, por decirlo así. Eso es lo que nos están haciendo a nosotros. Nos están preparando porque Dios está esperando ver para su hijo una novia sin mancha, sin arruga, una novia pura en toda su esplendor y gloria. Y eso de gloria, ese perfeccionamiento de gloria en gloria que Dios ha prometido, muchas veces va acompañado de sufrimiento. Por eso acá le dice: tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Entonces miren, hermanos, volvamos otra vez a todo lo que le he estado diciendo, y alguien dirá: hermano, pero es que usted ya se detuvo mucho de eso. Déjese cuentos, que este es vamos a ver, cuarto culto que le predico. Quinto si vino al de pastores. Pero no puedo dejar de decir esto, hermano. Si el Señor ha permitido que estemos sufriendo de una u otra manera, es porque Dios está purificándonos como se purifica el oro en medio del fuego de la prueba. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de ser librados del sufrimiento que después va a venir sobre toda la tierra. Porque recuérdense de otra cosa: es necesario que el sufrimiento, lo estoy parafraseando porque realmente no dice así, lo que dice: es necesario que el juicio empiece en casa. Entonces aquí primero, ¿verdad? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Entonces aquí se trata de que a todos Dios nos está trabajando, y el que empezó la buena obra, de cierto la terminará. Amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Ahora, en este orden de ideas,
que es lo que hemos estado hablando, me encontré, para los que no lo han leído, pero se lo vuelvo a repetir, más rico que el frijol esto. Hebreos 12:28 en la Biblia Serafín Ausejo, que dice: por tanto, al recibir un reino resistente a toda sacudida, mantengamos esa gracia y usando de ella, demos a Dios el culto que le agrada con un religioso temor. Mire, aquí este versículo es de desmenuzarlo, hermano. Y hemos empezado a hablar de la resistencia y de la sacudida, pero es importante que miremos la gracia también, aunque no es ahí por donde me voy a ir. No se puede resistir si no hay gracia. Y la gracia Dios se la da a los humildes. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces, una de las invitaciones que yo creo que Dios está haciendo hacia nosotros es: en humildad aprendamos del Señor, que es manso y humilde de corazón, y vamos a hallar no solo el descanso para nuestra alma, sino que vamos a hallar la gracia divina, hermano, que va a trabajar en nosotros. Yo le decía a unos hermanos, no sé si se los dije a ustedes sí se los tuve que haber dicho, pero no sé, no me recuerdo cuándo, que estudiando la palabra en determinado momento, me encontré con una versión en donde Jacob está bendiciendo a sus hijos, a uno de ellos en especial, y le dice lo siguiente: el ángel, fíjese bien lo que dice esa versión, el ángel que ha batallado continuamente en contra mía, ese ángel te guiará. Pero en las demás versiones no dice así, dice que el ángel lo había protegido, pero en esta versión dice el ángel que ha batallado conmigo. Y cuando vemos el contexto, el ángel peleó con Jacob, ¿sí o no? Y aunque la Biblia dice que Jacob venció con súplicas, ruegos y llantos, entendemos que cuando peleó el ángel con Jacob, ya salió de esa batalla sin llamarse Jacob, sino que llamándose Israel. Ya no salió caminando gallardamente, sino que todo el resto de su vida se tuvo que salir apoyado en un bastón. Es más, murió adorando, apoyado en el bastón. Ya no pudo caminar igual. Tuvo una batalla contra el ángel. Esa batalla lo cambió. Hermano, yo cuando veo eso digo: ¿no será que hay un ángel que está peleando contra mí? ¿Contra mis malas costumbres? ¿Contra las cosas? Porque, hermano, todos nosotros tenemos cosas que no plantó el Padre. Y la Biblia dice que viene la hora en el que Él va a desarraigar toda planta que no plantó el Padre. Por favor, no nos hagamos los chiquitos. Todos tenemos algún problema que no hemos logrado vencer. Disculpe que lo tenga que afirmar con tanta vehemencia, porque yo sé que usted ama al Señor y lo busca en espíritu y en verdad. Pero también sé que usted es humano, está hecho de la misma pasta que yo, hermano, y seguramente tiene algún problema, algún defecto. O es chismoso, o es murmurador, o es bravo, o es... mejor ya no sigo, porque parecería que estuviera pasando lista en algún lugar. Entonces el ángel está batallando, y esa batalla entre el ángel y nuestra alma, hermano, nos causa sufrimiento. Pero ese sufrimiento es necesario. Es que, mire, por favor. Nosotros tenemos una batalla continua desde el día que aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice, porque lo hemos vivido, ¿verdad? En nuestro ser se instaló una nueva criatura, que cuando llegó ya no le gustó lo que encontró en el alma, porque el alma la había dejado ahí a la quien vive, ¿verdad? Y el alma hizo lo que se le dio la gana. Entonces cuando llega el ser nuevo y empieza a decir: eso no hay que hacerlo, el alma dice: ¿y vos quién sos? ¿Dónde estabas vos?
Como aquella madre que crió a sus hijos y el esposo se fue 10 años a Estados Unidos, dejando a sus hijos de, qué sé yo, 10 años también. Cuando regresa tiene 20 y el patojo fuma cuando él regresa. Y él empieza a alegar a la señora y le dice: ¿por qué este patojo fuma? ¿Por qué nunca le dijiste nada? Y ella le va a decir: ¿y dónde estabas vos? Si ni pisto me mandabas. Entonces el alma así le alega al espíritu. Cuando el espíritu le dice: ¡ey! ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Que sos chismosa, alma mía. ¿Y dónde estabas vos? Le va a decir: por pecar te moriste. Y entonces empieza la batalla. Y eso causa tribulación, hermano amado. Pero sabemos quién va a ganar. Aleluya, va a ganar aquel que esté unido al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, porque Él prometió que iba a terminar la hora. Pero volvamos aquí mientras le damos un aplauso al Rey bendito. Entonces, resistiendo mantengamos esta gracia. Y usando de esta gracia, demos a Dios el culto que a Él le agrada, no el que a nosotros nos agrada. No se trata de que, no, es que yo alabo a Dios a mi manera. No, si tú no eres Frank Sinatra. Alabamos a Dios como Él quiere que le alabemos, como Él desea que le adoremos, como Él quiere que le busquemos. Y si Él pide algo, lo vamos a tener que entregar. Pero todo esto es el periodo previo a la tribulación. Es decir, todo esto es el periodo de preparación, lo que estamos viviendo, hermano amado. Así que no basta saber que el Señor viene, sino que tenemos que saber si nos están preparando. Miremos entonces este verso, porque aquí hay tres cosas, bueno, un montón, ¿verdad? Pero la primera es reino, ¿verdad? De esto he hablado. La primera, reino. Que dije que al ser el reinicio, tenemos que considerar que en el mensaje del principio, el mensaje fue el reino. Jesús nunca predicó la iglesia evangélica, ni católica, ni bahá'í, ni mormona, ni nada. Jesús lo que predicó fue el reino. Nosotros lo que deberíamos de predicar es el reino. Pablo predicó el reino, alquiló una casa por 2 años, estuvo enseñando acerca de el reino. Juan el Bautista predicaba acerca de el reino. Jesús resucitado le habló 40 días a sus discípulos acerca de el reino. Entonces, si vamos a empezar, vamos a reiniciar, tenemos que hablar de reino. Y ahí tenemos que ser expertos, porque muchos se han levantado a hablar de un reino que no es el que Dios dijo. Esa es una cosa. La otra cuestión es que el reino es resistente. De eso ya hablamos. La otra cosa es que es resistente a toda sacudida. Ahí vamos a hablar un poquito. Y la otra cosa acá es la gracia. Y la otra es que este versículo es riquísimo, hermano. Aquí salen por lo menos unos 6 mensajes así a vuelo de pájaro. Yo quiero darle a Dios el culto que a Él le agrada. Pero a veces el culto que a Él le agrada no es el culto que a mí me agrada. Ay, Dios, hermano. Con esta cuestión que a mí me pasó, tuve que pelear no solo contra el ángel, sino que contra pastores y contra mi familia. Porque yo quería hacer las cosas a mi manera, pensando que era Dios el que las estaba haciendo. Me mandaron una carta. Un pastor me mandó una carta. Un casi poema. Y ¿cómo le podía rechazar eso si yo sabía que me lo estaba diciendo con amor? Además que me estaba regalando, al final de la carta me estaba dando un regalo que era un iPad del nuevo, que se llama iPad Retina. Y yo lo que había tenido un desprendimiento de retina. Y al final él me ponía:
Cuando ya estés, cuando tu retina ya esté bien, vas a poder disfrutar esto. Ahí tengo mi iPadcito. Ya cuando esté bien, solo ese voy a leer. Por cierto, vendo un iPad. No. Pero no es ese el que... Ay, Señor Jesús, qué cosa más tremenda. Entonces el hermano me ponía San Juan 21. Cuando tú eras joven, mire cómo empezó, tenía que regalarme algo para decirme, de una vez me va a decir viejo, viejo, mi querido viejo, ¿ah? Cuando tú eras joven, tú te ceñías a ti mismo e ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, nuestra versión lo que dice es otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y a continuación dice, y esto decía la muerte que habría de morir, Pedro, ¿verdad? Otras versiones un poco más explicativas dicen, te levantarás las manos y otro te ceñirá. Pero la versión que él me mandó era una versión que decía, que es Félix Torres Amat, que dice, cuando tú seas viejo extenderás tus manos sobre la cruz y morirás. Híjole, hermano. Y entonces me decía a continuación, es necesario que vengas al hospital que nosotros queremos que vengas, que hemos investigado, que es el número 1, y me dijo un montón de cosas. Y todo, y mis hijos, sí, no sé qué, y yo tranquilo en mi casa. Yo quería mi guate. Tuve que ir, y ahí me fui, así cabal. Otro me ciñó, otro me vistió, otro me manejó. Ya solo faltaba que me dieran de comer, otro me dieran, pero casi. No, si no le cuento incluso clavos que me eché, pero eso dejémoslo por allá, ¿verdad? ¿A usted le gusta un apóstol humillado? No. Salud. Entonces, yo quisiera continuar un poquitito platicando acerca del sacudir, basándome siempre en Apocalipsis capítulo 6 verso 13, la versión moderna Pratt, que dice, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra de la manera que una higuera echa sus higos cuando echa sus higos no maduros aún, cuando es sacudida por un gran viento. Entonces, cuando buscamos nosotros las incidencias de la palabra de sacudir, sacudimiento, etcétera, siempre están ligadas con vientos. Digamos, la nave en la que iba el apóstol Pablo, que naufragó, fueron sacudidas por un gran viento. Siempre se habla de sacudir por medio del viento, aunque hay otras inferencias que se hacen que posteriormente las vamos a ver. Y cuando vemos el viento, se mira en la Biblia que se puede estar hablando de doctrinas. Entonces dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, aunque este no es el tema, pero quiero decir que uno de los antídotos para que la iglesia no ande detrás de todo viento de doctrina, aunque va a ser sacudida la iglesia por todo viento de doctrina, pero que no se caiga la iglesia por ese sacudimiento, por esa sacudida, se necesitan los 5 ministerios. Esa es la estrategia que Dios dejó. El evangelio, hermano amado, no es un mensaje teórico, hombre. Es algo que tiene que funcionar. Tampoco es algo que nosotros tengamos que ayudar a Dios y decir mentiras, ¿verdad? Para es que el evangelio hizo esto en mí y no lo hizo. Todavía hay bombazos en la casa, no hay respeto, las palabras obscenas salen a borbotones y cuando viene a la iglesia quieren salir las bendiciones y no salen.
Ni modo, si de una fuente no puede salir agua amarga y dulce al mismo tiempo. Tiene que ser algo que cambia nuestra forma de vivir, hermano. Y cuando esa palabra está siendo recibida por nosotros y nuestra actitud no la está refrendando, no estamos refrendando nuestras acciones con lo que decimos o creemos, entonces viene la tribulación, porque Dios es bueno. Entonces viene el viento y viene la sacudida, y entonces los vientos pueden ser de doctrina. Y yo quiero retomar un versículo que en la mañana o tarde, ya no sé ni qué era, le dije, y es este. Vamos a ver. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio. Permítame, doctrinas de demonios. Ahora, cuando usted sigue leyendo, porque habría que ver cuáles son las doctrinas de demonios. Pero la Biblia dice también que la herejía viene como producto de espíritus inmundos. Entonces, el paso es que primero una persona, por su carnalidad, empieza a decir herejías. Incluso si quieren motivadas por espíritus inmundos, pero en ese momento no es el demonio el que está haciendo todo el rollo, sino que es la carnalidad de la persona. Si abre las puertas, sigue al siguiente paso, y entonces ya se convierte en una herejía espiritual, del lado negativo, espiritual, pero espiritual. Entonces no todas las doctrinas son de demonios. Hay doctrinas que son doctrinas de hombres, y eso lo vamos a ver en un momentito. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo, hermano. Pero entonces, ¿cuál es la doctrina de demonios? Solo por poner un ejemplo así rapidísimo, hermano. Cuando usted sigue leyendo 1 Timoteo 4:1, bueno, después viene el verso 2 y después el 3, desde luego, ¿verdad? Y en el 3 dice qué clases de herejías se está hablando acá, qué clases de doctrina de demonios. Si me hace favor de leer el verso 3, 2 y 3, para tener el contexto. Tenemos un micrófono y tenemos Biblia, ¿verdad que sí tenemos Biblia? ¿Quiénes trajeron Biblia, hermano amado? Ay, qué bien me siento platicando con usted, hermano. Yo debería quedarme aquí predicando todo el día, pero bueno, me regañan, hombre. Soy sufrido, me regañan. ¿Lo tenemos? Prohibirán casarse. No, pero desde el 1 léetelo todo para que pero tengamos. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gracias. ¿Cuál sería la doctrina de demonios? Prohibirán casarse y abstenerse de algunos alimentos. Según el contexto, es una doctrina de demonios. Ahora, yo estaba pensando lo siguiente, hermano. Sí, está, desde luego, la mayoría de las Biblias dicen así, solo hay una versión que no dice de esa manera. Y yo me fui a investigar en el contexto del idioma y de los diccionarios que nos refieren al griego, y le voy a contar qué encontré. Pero desde luego que sí tiene que haber entonces una religión que prohíbe casarse. Yo no sé cuál es, pero si usted sabe, sóplele al oído al hermano. Esa es la religión. Esta no es murmuración, hermano, esto es. ¿Le soplaron? ¿Cuál le dijeron? No me diga cuál le dijeron. Y prohibirán cierto tipo de alimentos. Bueno, ya empezaron aquí pero fíjese usted que yo dije, sí, es cierto, pero no se lo prohíben a todos. Se lo prohíben a un grupo, pero bueno, aquí debe haber algo más profundo. Entonces me fui a investigar, y la palabra que se utiliza ahí es una palabra que se puede decir impedir, prohibir o estorbar. Y la palabra que se traduce como casarse
se puede traducir casarse, pero también se puede traducir matrimonio. Entonces, en este contexto yo podría decir que una doctrina de demonios es una doctrina que estorba el matrimonio, no que impide casarse, sino que estorba a aquellos que ya se casaron. Y los está estorbando, y los está estorbando, y los está estorbando. Y es una doctrina de demonios. Y se le dice, no hay pena, hombre. Sí. Y yo lo he oído, hermano, discúlpeme. Ay, Dios mío, ¿cómo hago para encarrilarme en lo que he yo meditado durante todo este tiempo que empecé a ver para adentro? Porque dije, Señor, tal vez he sido demasiado crítico con algo, pero hermano, no puedo dejar de decir que yo sé de gente que desde el púlpito le dice a las ovejas, usted ya no puede, ya, con su esposa ya no, hágala sencillo, búsquese ahí entre las hermanas a alguien que le guste y con ella casa. Pastores de iglesias grandes, no de Guatemala, el que ha venido a mi mente en ese momento. Es lo que decía el pastor Marco Vinicio en el primer servicio de este día, que si va a haber un reinicio tenemos que pensar cómo era el principio, el matrimonio, cuando el Señor dijo en el principio no fue así. Entonces pues incentivar que por cualquier cosa la gente se puede divorciar, eso es estorbar el matrimonio. Esa es una doctrina de demonios. Entonces paremos un momentito, hermano, por el amor de Dios, pero por el amor de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que pelear por nuestro hogar. Cualquier cosa que esté atacando nuestro hogar es una cuestión que viene como consecuencia del mismo espíritu del diablo. Así que si tienes clavos en tu casa, pon una ferretería. Pero vamos, mire pues, ¿cuántos de aquí son casados? Levante la mano. Como ya le dije que en este momento me llamo Casimiro, entonces no miro muy bien cuántos. Así que levante mejor las dos manos. ¿Quiénes son casados? Bueno, un montón. Wow, se multiplicaron por 2. Ay, chacatay. Mire pues, usted que es casado o que ha sido casado, pero no con zetas, me refiero que estuvo, que es divorciado, es viudo, pues usted sabe lo que es vivir en ese estado tan precioso. Ok, quiero hacer una pregunta. ¿No hay clavos? ¿No hay incomprensiones? ¿No hay momentos que dan ganas de voltear la mesa de los cambistas? ¿No hay ganas a veces de que salgan volando los UFOs? No los tufos, ¿verdad? Sino que los ovnis, platillos voladores. Pero hay que pararse y decir, necesitamos ver qué hacemos. Cabal, lo que decía Vinicio en el primer servicio, que incluso si hay un adulterio, pues que la Biblia dice que pues ahí hay permiso para un divorcio, pero que no necesariamente es la solución, sino que la solución es que nuestro corazón se ablande para poder perdonar. Porque de todos modos, si se divorcia por esa causa sin perdonar, toda la vida va a vivir amargado. Yo diría que nosotros tenemos que suplicarle a Dios, hermano, en el año del reinicio: Señor, yo quiero otra vez como cuando la vi por primera vez. ¿Se acuerda cómo fue ese día que usted la vio por primera vez?
Estoy hablando con los hermanos de plano. Le estoy diciendo, la vio por primera vez. No estoy hablando con las hermanas, ¿ah? Si no, estaría seria la cosa. Porque es otro ataque que tiene el matrimonio. Y es una doctrina de demonios. ¿Se acuerda? Cuando le digo, ángeles vienen a ministrarme. Y como dicen los que dicen que saben de eso, que todo empieza, aunque no lo creo como un absoluto, ¿verdad? Pero que todo empieza con un contacto visual. ¿Se vieron? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como el chiste que le oí a un pastor yo un día que estaba hablando del matrimonio él y dijo que cuando la gente estaba recién casada le decía él a él en la mañanita, ¿cómo amaneciste mi vida? Pero ya cuando está en los últimos estadios de su vida le dice, ¿cómo amaneciste? Cambió un poco, ¿verdad? Él le ponía en medio otro, que no era cómo amaneciste, sino que cómo amaneciste. Esa era la mitad del matrimonio, así pura doña Florinda y todo. Pero volvamos al punto. Matrimonio, familia. Supliquémosle a Dios que en este año de reinicio puedan ser establecidas y fortalecidas y consolidadas nuestras familias. El amor reinicie primeramente hacia Dios y entre los cónyuges y de los padres hacia los hijos, porque eso es lo que está escrito: haré volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Se puede ministrar uno aquí o ya no? No, mejor no. O sea, voy a contar una cosa que me pasó. No, mejor sigamos acá. A usted le gusta el chambre, ¿va? Yo he tenido varios estadios en esta cuestión del problema este. Y 45 días prácticamente fuera del ring, hermano. En unas oportunidades con un reposo absoluto, en otras con un reposo medio, en otras con un reposo boca abajo, en otras que no podía subir gradas. Pero la alcoba real tengo que subir gradas. Entonces no podía, porque el doctor me dijo, no, usted no puede amarrarse zapatos, no puede agacharse, se le cae algo, que alguien se lo recoja, usted no puede hacer eso. Pero si sí lo puedo hacer, no lo puede hacer. Y hermano, entonces, y mire, ¿cómo hago? Pues no sé, pero no puede subir gradas. Bueno, está bueno. Entonces me quedé en mi estudio, acomodamos una camita ahí, pequeñita, y ahí me quedé. Entonces mi esposa se iba a sentar conmigo todo el día, hermano, sentada ahí a la par. Y empezábamos a platicar. De usted platicábamos. No es cierto. Ahí platicábamos. Sí, que no sé qué. Pero yo sabía que ella estaba cansada y que se quería acostar. Pero la camita de este tamaño. Y nosotros bien tolongones los dos. Más yo que ella, porque si no me alegan después, hermano. Entonces
se llegaba la noche. Me recordaba yo de aquel himno del mundo, la noche oscura ciñó su manto. Bueno, hermano, ya cuando venía la noche yo sabía que ya se tenía que ir al cuarto, todos se tenían que ir al cuarto y yo tenía que dormir ahí, solito. Y entonces venía hacia mí un pensamiento: ¿cómo quisiera estar allá arriba en la alcoba real, acostado, y ella aquí al lado y chachalaqueando los dos, hasta que se empezara a oír un ronroneo? Y entonces yo solito pensando eso, me estoy ministrando. Y entonces yo decía: pero qué, se puede decir cosas acá, pero qué bruto. Porque cuando podía subir gradas, venía después del culto, venía tarde, me ponía a revisar mis mensajes, me ponía a preparar el mensaje para el día siguiente. Después miraba un programa, ya sea noticias o una película en la televisión, iba subiendo a la alcoba real, como a la 1:30. Sobre todo los domingos que cuando predica, para que se baje la adrenalina, se tarda no sé cuántas horas, hermano, en mi cuerpo por lo menos. No podía dormir inmediatamente y decía, pero cuando podía no lo hice. Y ahora que no puedo subir gradas, ahí quiero estar. Reinicio. Por eso es que quiero inventar la máquina esa. Por reinicio. Todavía no me he decidido inventarla. Todo lo que va en contra de la restauración matrimonial es una doctrina de demonios. Y por el otro lado, aquí viene la cuestión de la comida. Prohibirán alimentos. A ver, leamos otra vez por favor el verso 3 de 1 Timoteo 4. Híjole, ya se me fue el tiempo yo contando testimonios. Ay, padres. Según esto me falta 1 minuto. Según ese me faltan 4. Y según aquel 2. Según aquel ya me pasé 5. 5, ok. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Al final de cuentas, los alimentos, hermano, yo oigo mucha gente y estoy de acuerdo, pues que hay cosas que uno no debe de comer, ¿verdad? Que hacen mal y no la debería comer. Pero hermano, y el momento en que hay iglesias que más parece que es una terapia nutricionista en grupo que la preparación del cuerpo de Cristo, y no pueden comer tal cosa, no pueden. Coche, ay, no sea coche. Mucho, no sea chucho. Pero perdóneme, que no se puede comer tal comida porque tiene no sé qué veneno. Hermano, si ahorita toda la comida, óigame bien lo que le voy a decir, toda la comida está contaminada. No, yo solo como vegetales transgénicos, mutados genéticamente, que ya no dan semilla y que tienen insecticida de una vez metido ahí para que los insectos se mueran. Y eso es lo que ha estado causando la muerte masiva de abejas y la falta de polinización a nivel de todo el mundo, y como consecuencia el peligro de que el mismo planeta se convierta en un desierto por falta de abejas que ayudan en la polinización. Porque no tiene semilla, ya no tiene esporas, ya no tiene nada. Todo está contaminado. Entonces alguien me decía, y entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Qué comemos, hermano? Hay que comer comida, dicen algunos. Que vayamos y diga comida orgánica. Eso no,
el rotulito el rotulito le vas a hacer caso. Ay, Dios mío, hermanos, y los comerciantes, solo los que son cristianos no, ¿verdad? Y algunos también ponen en las etiquetas cosas que no es cierto. Orgánica, ay, que orgánica ni nada. ¿Y entonces qué comemos, hermano? Pues lo que nos pongan en la mesa. Pero, ¿cómo dice? Por favor, ¿cómo dice? ¿Cómo hay que comer? A ver, léete otra vez el verso 3. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esos son alimentos para nosotros, con acción de gracias, Señor, en el nombre de Jesús. No sé qué modificación genética tenga este maíz que se mira tan perfecto, Señor. Pero tú sabes, Señor, que esta tortilla fue hecha de ese maíz. Y tú sabes que yo soy hombre de maíz. Tú sabes que soy puro guatemalteco, puro indio, Señor. Y el indio lo que quiere es masa. Con excepción de algún alemán que hay por ahí, ¿verdad? Pero aleluya. La hora de la comida no es la hora de agarrar la oración en broma. Señor, bendice este alimento que va para adentro. Momento. No. Es un momento en que uno debería pararse y decir, no, Padre, gracias. En primer lugar, gracias porque me lo das. Gracias, Señor, que me estás dando eso. Te lo agradezco con todo mi corazón. Permite que me guste, que no me haga mal. Y que no refunfuñe. ¿Cuántos refunfuñan cuando están comiendo? No sirve. Bueno, mejor no nos metamos en ese lío. Ahora miremos otro, así rapidito. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina. Doctrina igual a vientos, llevados por todo viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14. Llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Tienes la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas lo hemos conversado muchas veces, y esta palabra viene del griego nikeo, que quiere decir victoria. Y es una situación, hermano, de confesión positiva, y que la gente nunca cuenta sus fracasos, solo sus éxitos. Ay, yo soy aquí, yo soy allá. Hermano, eso no puede ser. El apóstol Pablo, cuando hablaba, decía que se recordaran de sus prisiones. El apóstol Pablo prácticamente desnudaba su alma delante de los que estaba ministrando y les decía lo que había pasado. Decía, cuando estuve en tal lugar, ahí por poco yo sentí que no iba a poder salir con vida. Pero Dios, que es poderoso, me libró de las garras y de las fauces del león, y sé que me librará todavía y me traerá sano y salvo a su reino celestial. Pero la prueba fue tan grande que él sentía que ya no salía y no llegó. Pues fíjese que yo tuve una prueba tremenda. Pero yo le dije a los guardias romanos, el Señor te reprenda. Y cayeron así, patas arriba. Super Pablo. No. Deja escrito él todo lo que le sucedía. Llegué, me vapulearon 3 veces, me hicieron esta cosa 3 veces, me tuve que, hermano, les cuenta en determinado momento que tuvo que salir huyendo y lo tuvieron que meter en una canasta. En una canasta. Por el muro. ¿Cómo se miraría el apóstol Pablo? Bien elegante. Ahora que me ha tocado otra vez, hermano, ir al hospital y que me operaron en Gringolandia, yo dije, bueno, aquí gracias a Dios estos son grandotes y la bata que me van a dar si es grande.
como es un hospital así de primera, decía yo, me van a poner en un cuartito así aparte, yo solito. ¿Qué, hermano? Habíamos, vamos a ver, 1, 2, 3, como 6 o 7 en el mismo cuartón, y lo único que nos separaba una cortina. Y yo oía lo que le preguntaban a ellos y ellos oían lo que me preguntaban a mí. ¿Cuántos años tiene usted? Oiga, yo, aquel decía, 5. Y yo voy a poner oído para ver cómo contestaba yo. ¿Ha padecido de alguna enfermedad? Yo oyendo todo Y ellos también iban a oír todo lo que iba a decir, ¿va? Ya, eso era humillante. Y en eso entra la señorita y me da una bolsita. Aquí están sus calcetines y su bata. Quítese todo. Todo, le dije yo. Pues es de los ojos que me van a operar, le digo. Qué desgracia, ¿va? A mí me dice cuando esté listo, el hiperapóstol intergaláctico, en una bata que no sabía cómo ponérmela, con unos hoyos aquí, yo no sé qué. Y cuando ella llegó le digo, mire, no me puedo, a ver, se la voy a amarrar yo. Pero ¿sabe qué me anima a contarse? Lo que el apóstol Pablo dijo: me gloriaré en mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades. Y no le cuento otras. Nos reímos con mi esposa, reímos porque solo los dos sabemos lo que nos ha pasado. Y a vos te pasó tal, jaja, y a vos tal, jaja. Solo ella y yo, tranquilo. Leti, eso te digo yo a vos, me va a estar diciendo desde allá. Ya siente que se me sale algo. No, momento. Entonces, mire, hermano, seamos realistas. Somos hijos de Dios. Vamos hacia un reino inmóvil, en el sentido que no será conmovido jamás. Somos herederos de las promesas de Dios. Pero mientras se llega todo el tiempo, algunos pasan por tribulaciones como la que yo le digo, algunos como que me pasaron, algunos otros los echan del cuarto porque no tenían para pagar el alquiler, algunos otros tienen que ir a pedir fiado donde doña Lencha, algunos otros tienen que, los miran por la calle, híjole, ahí viene aquel que le debo, Dios mío, me va a quitar los zapatos a la mitad de la calle, ahí mejor me hago para un lado. Hermano, aunque somos hijos y herederos de todo, todavía no se mira claro. Ya se me pasó el tiempo. Es un problema ahora, ya estuvo. Y lo malo que me hacen falta todos esos versos, Entonces, como no me gustan los regaños, lo voy a dejar hasta aquí. Pero viene una sacudida sobre la iglesia. Y esa sacudida es una sacudida que está siendo hecha por gente hipócrita que tienen cauterizada la conciencia. Eso es lo que dice la Biblia ahí en el verso 2 de 1 Timoteo 4. Y dice qué es lo que hacen. Yo, en el nombre del Señor Jesús, les digo una cosa. ¿Cómo me ha servido este tiempo, hermano? ¿Cómo me ha servido? ¿Cómo me ha servido? Para mí, para analizarme, para bendecir, para conocer verdaderos hijos espirituales, hermano. ¡Wow! Los admiro. Buenos cuates.
tremendos. De eso me felicito a mí mismo, Señor. Le doy gracias a Dios de que me ha dado una familia gigantesca, que en amor nos hemos podido ministrar mutuamente y que he visto su genuina preocupación. Incluso gente, hermano, que no conocía, o gente que hacía mucho tiempo que no veía, me han llamado no con morbo, sino decir: hermano, estamos orando por ti. Pastores, hermano, que apenas me conocen, ayunando por mí, hermano. Qué cosa más tremenda. Es en medio de la tribulación cuando Dios prepara el alma. Prepara mi alma, Señor. Yo no le deseo a ninguno de ustedes una tribulación, de ninguna manera. Preferiría que pues no sea, pero de todas maneras creo que la va a tener que tener, y tal vez algunos hasta ya la están pasando. Es ánimo, Dios lo va a bendecir, está preparándolos para llevárselo. Eso es todo, eso es todo. Por eso no es cosa extraña. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, porque yo sé que tú estás haciendo una obra en medio de tu pueblo, desde la cabeza, Señor, hasta el borde de las vestiduras. Estás haciendo una obra preciosa. Te ruego que nos inundes de tu Santo Espíritu de tal manera que podamos tener la capacidad, Señor, de tener gozo, de tener sonrisa, risa y carcajada aún genuina en medio de los problemas, en medio de la tristeza. Que se cumpla Isaías, que has ordenado que a los que lloran en Sión se les dé manto de gozo en lugar de tristeza. Padre, yo te ruego que traigas sobre todos nosotros la capacidad que da tu Espíritu Santo para poder morir como el Cordero, para poder agradarte, para que se quite toda planta que no plantó el Padre, para que podamos fluir con poder y que la iglesia humilde se convierta en la iglesia gloriosa, esa que tú, Señor, estás formando y esperando. Ayúdanos, Señor, a nosotros los ministros a formar a cada uno de las congregaciones que nos has puesto a ministrar, y ayuda a las iglesias, Padre bendito, a que se dejen ministrar y que se conviertan en aquella doncella hermosa, gloriosa. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu novia, tu esposa, tu amada, tu perfecta, Señor, a esa que dijiste que era hermosa como la luna, resplandeciente como el sol. Yo la bendigo en el nombre de Jesús, Señor, rogándote que tú, Señor bendito, les bendigas abundantemente. Recibe hoy y siempre la bendición del Padre. Recibe la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Que te sean dadas fuerzas, vigor, alegría, poder, en el nombre de Jesús. Recíbelo hoy con todo tu corazón. Dale un aplauso al Rey bendito. Voy a dejar el tiempo. Oh, sí, Señor.